¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? Desde Fuerteventura le enviamos un caluroso saludo a todos los hermanos, en especial a los hermanos de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, que de momento no podemos reunirnos por las diferentes restricciones que hay específicamente para las iglesias en este tiempo de pandemia. Pero damos gracias a Dios porque a través de los mensajes, a través de las redes sociales podemos tener contacto y a veces nos vemos físicamente en la calle. Y estamos contentos por verles a ustedes animados, que siguen firmes en los caminos del Señor, que su vida se mantienen en santidad y tratan cada día de consagrarse al Señor. Y esto es importante. Y queremos enviarles un caluroso saludo no solo al pastor Nicolás y Montaña, sino también a mi familia, Katia, los niños, que les extrañamos un montón y esperamos vernos muy pronto, juntos alabando al Señor en el local. Hoy, que es el Día del Señor, estamos aquí para eh, no solo alabar a Dios, no solo exaltar su nombre, sino también para escuchar su palabra. Él tiene algo específico para cada uno de nosotros. Él tiene un trato especial, tiene un plan para nuestra vida. Y creo que hoy Dios nos va a hablar de una manera específica también a mi vida. Habló primero y yo quiero compartir lo que Dios puso en mi corazón. Por eso vamos a orar primeramente para poner este tiempo en las manos del Señor y luego pasamos a la lectura de la palabra. ¿Les parece? Así que oremos. Padre, yo te doy gracias por la vida de las personas que nos ven a través de las redes sociales, en los diferentes lugares. Tú tienes cuidado de ellos y tú tienes un trato específico para su vida. Yo quiero pedirte que tú quites todo estorbo, toda distracción, que quites todo pecado, que tú les ayudes a concentrarse en ti, en su palabra, en tu presencia, y que una vez que termine el vídeo, Señor, que ellos no salgan, no se vayan a los diferentes lugares sin ser transformado por el poder de tu Espíritu. Ayúdales en todas las cosas, ayúdalos a concentrar en este tiempo y que tú les hables de una manera clara, específica y directa a través del instrumento que tú has escogido y que tu nombre sea exaltado en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que tengan ya la Biblia y el blog de notas si es que toman apuntes. A Primera de Reyes, a la palabra de Dios. En ella vamos a meditar. Primera de Reyes capítulo 21, versículos del 25 al 26. Repito, Primera de Reyes capítulo 21, versículos del 25 al 26. Y dice así la palabra de Dios. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable y caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor de delante de los hijos de Israel. Hasta ahí la palabra del Señor. Ustedes saben que yo estoy analizando la vida de los personajes bíblicos y comenzamos la semana pasada con Elías, pero hoy vamos a hacer una pequeña pausa en Elías porque es un personaje que es muy rico y tiene muchísima enseñanza. Pero hoy vamos a meditar en otro personaje que es bastante importante y tuvo que ver mucho con el entorno, con el contexto en el que se desenvolvió Elías. De hecho, hay un pasaje que me gustaría también compartir con ustedes en Primera de Reyes, que también analizamos la semana pasada, igual que este. Dice Primera Reyes capítulo 16, versículos del 31 en adelante, y dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y dice, hizo altar a Baal en el templo de Baal que le edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hoy quiero, teniendo en contexto estos dos pasajes, específicamente el primero que es el texto base, que es Primera de Reyes 21 y de Reyes 16, tenerlo en cuenta para analizar la vida de un personaje particular, de Jezabel. Hoy yo quiero hablarles de ella. ¿Saben? Este es uno de los personajes que, como Elías, saben que hablamos la semana pasada que Elías marcó la diferencia y Dios nos animaba a marcar la diferencia en nuestro entorno. También Jezabel marcó la diferencia
de manera notable, no solo en la vida de Elías, en su entorno, sino también en el pueblo que gobernaba su marido. Saben, marcó la diferencia, como Elías. Elías lo hizo para bien y ella lo hizo para no mal, para muy mal, para pésimo. Fue terrible lo que hizo Jezabel. Provenía de una ciudad eh, fenicia, donde su papá había sido sumo sacerdote y al final se convirtió en rey. Jezabel era hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Muchos teólogos concuerdan en que en cierto modo era una sacerdotisa de Astarte, antes de casarse con Acab. Otros no lo tienen en cuenta de esa manera. Pero si analizamos en líneas generales la vida de Jezabel, su contexto histórico en cómo se desenvolvió, cómo vivió, si hablamos, por ejemplo, de su carácter, tenía un carácter terrible, un carácter muy fuerte. Realmente hacía lo que bien le parecía, cuando le parecía y hacía lo que le daba la gana, para conseguir sus objetivos. Tenía en poco la vida de quienes les rodeaban. Ella y su esposo hicieron un equipo perfecto, pero para lo malo. Eran el equipo del mal. Promovieron el pecado en el pueblo de Israel, en su época, en su entorno. Promovieron la idolatría más que sus antecesores. Hicieron lo malo más que los anteriores reyes. Guiaron a la nación entera al pecado y a la decadencia espiritual en el pueblo de Israel y en los demás, en quienes les rodeaban. Se encargaron de poner aún más que los otros reyes por encima el pecado que la voluntad de Dios. Fue terrible. Ninguno, dice la palabra de Dios, ninguno fue como Acab y Jezabel. De hecho, Jezabel incitaba, dice la palabra de Dios. Jezabel, su mujer, lo incitaba a lo malo. Es decir, lo estimulaba, lo seducía para lo malo, lo persuadía. Apartó el pueblo de la voluntad de Dios. Fue rebelde a la voz de Dios. Fue una persona manipuladora, muy calculadora en las cosas que decía y que hacía. Planeaba y ejecutaba lo terrible, lo malo. Era una persona soberbia, arrogante, altiva, orgullosa, vanagloriosa, vengadora. Buscaba siempre hacer lo malo, dándole la espalda a Dios, y realmente se enfrentó a una vida bastante miserable. Se deleitaba en la fornicación, en el sacrificio a estos ídolos, incluso con la vida de primogénitos, de recién nacidos o de seres humanos en líneas generales. Tenía a su cargo muchísimas hechiceras. O sea, imagínense la calaña que tenía. Jezabel realmente manipulaba muchísimo a su marido, y eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Hacía lo que quería con el rey Acab. Jezabel era una ferviente adoradora de Baal, por lo que su esposo, como en los versículos que acabamos de leer, construyó para ella en Samaria un templo y un altar que estaban consagrados a este rey Baal. Y una estatua de acera que representaba a Astarte, la diosa fenicia. Y aunque era sola la esposa del rey, lo curioso es que tenía mucha influencia en su entorno y en lo que hacía el rey. Estaba detrás, moviendo casi también los hilos, aunque Acab no se quedaba atrás, era terrible. Jezabel, entre otras cosas, hizo dar muerte, asesinó, planeó, ejecutó y realmente lo hizo. Asesinó a muchísimos profetas de Jehová, a los cuales pudo apresar, incluso llegó a torturar, y también se propuso dar muerte a Elías, el que analizamos la semana pasada, pero gracias a Dios no lo consiguió. Incluso planeó, orquestó un plan maléfico para asesinar a Nabot. Nabot era un ser humano
que vivía en su época y que tenía unas tierras. Y esas tierras Acab se las quería comprar. Él dijo, no, no te las quiero vender porque esas forman parte de mi herencia. Y llegó triste a casa y le dijo, la Jezabel lo vio triste y le dijo, ¿qué tienes? No, es que este hombre no me quiso vender unas tierras así. Pues nada, buscamos unos testigos medio falsos y tal, y bueno, decimos que él estaba blasfemando contra Dios y acabamos con él. Y orquestó un plan y consiguió asesinarlo, digamos, eh, de manera legal en la época. Y consiguió finalmente esa viña que tanto anhelaba su marido, un capricho más del rey. Jezabel se alimentaba de la maldad cada día, del pecado, del orgullo, como decía antes, de la vanagloria, de su prepotencia. Y cada día llenaba su corazón de esas cosas. Tenía en su corazón todo lo malo para con Dios. Y digamos que lo bueno para Baal. Ella pensaba, y su marido también pensaba, que estaba por encima de Dios y de su voluntad. Cometía asesinatos terribles y pensaba que eso iba a quedar impune al final. ¿Saben cómo acabó ella? Comida por los perros, conforme a la profecía que Elías mismo le profetizó. Alguien le empujó, cayó desde muy alto, cayó al suelo y le pasó un carro por encima. Un carro de aquella época, no de la época de ahora. Un carro. Fue terrible. Dice la palabra de Dios que en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera que nadie pueda decir, esa es Jezabel. Así acabó ella, comida por su carne, por los perros. Esta acción de introducir a Israel este culto idolátrico a Baal y a dar muerte a los siervos del Señor, a los siervos de Dios, digamos que ha sido puesta como en evidencia, como tipo de un sistema seductor, digamos de alguna manera, dentro de la iglesia actual, que atrae a otros a la idolatría. Por ejemplo, en Apocalipsis 20 se nos nombra algo de Jezabel. Y Jezabel realmente no tuvo, si analizamos la vida de Jezabel con respecto y la comparamos con la vida de Elías, no fue dócil a la voz de Dios. Aprobó lo malo e instigó a los demás a seguir a este Dios pagano y en definitiva a obedecerle al rey en su pecado. Y de hecho hay un pasaje de las Escrituras que es bastante esclarecedor con respecto a este tema y dice, con respecto a lo que había detrás de Jezabel, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y también hay un proverbio que es bastante conocido por ustedes y dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Carne, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Del mal tesoro del corazón de Jezabel salían cosas malas, y tal como pensaba en maldad, ejecutaba la maldad. Terrible. Lo que había en su corazón no era correcto. Por eso actuaba de esa manera. Y esto es algo que nosotros debemos reflexionar. Porque teniendo en cuenta lo que hemos visto de Jezabel, teniendo en cuenta el carácter, su actitud rebelde para con Dios y para con los demás, el contexto de la vida que le rodeó, el padre que también era un idólatra, creo que nosotros aplicando esta información a nuestras vidas debemos hacer un alto y preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto conmigo hoy? ¿Podemos sacar alguna enseñanza de esta mujer mala? Por supuesto que sí. ¿Qué me dice esto a mí? ¿Qué información, qué enseñanza puedo sacar de personajes como estos? Muchísimo.
Lo primero que podemos sacar es que no debemos imitar su vida, porque realmente fue una vida terrible, fue una vida cargada de idolatría y que no agradaba a Dios. No tenía en cuenta a Dios en su vida. Y si traspolamos estos versículos a la vida actual, hay que tener en cuenta y la aplicamos a nuestro entorno y a nosotros, hay que tener en cuenta que hay mujeres que son como Jezabel hoy en día, que incitan a sus maridos para lo malo, para lo incorrecto, para lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Y también no solo hay mujeres, sino también que hay hombres que tienen ese carácter soberbio como Jezabel. Manipuladores, amadores de sí mismos, amadores de lo malo y que incitan, son de mala influencia para su entorno, para sus vidas, incluso para sus vidas y para su familia, para su esposa, incluso para sus hijos, y desvían a las personas del camino correcto. Y esto no solo pasa, no pasa en los adultos, en las mujeres o en los hombres, sino también en los jóvenes y también incluso en los niños que ya tienen conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Hay niños y niñas y jóvenes y no tan jóvenes que instan a otros, que animan a otros para hacer lo malo. Incluso hay niños que animan a otros a ser desobedientes a sus padres, a saltarse en las reglas. Y si analizamos esto no está bien, esto no es correcto. Hay muchos niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes que están como Jezabel, constantemente haciendo lo malo, planeando lo malo, molestando a otros, haciéndole la vida imposible a las personas que les rodean. Así como lo hacía Jezabel, también lo hacen incluso los niños, incluso los jóvenes, incluso los adultos. Pero esto no pasa fuera de la iglesia, sino también pasa dentro de ella. ¿Saben por qué? Porque hay personas que hoy en día que dicen amar a Dios por sobre todas las cosas, que dicen amar al prójimo como a ellos mismos, pero viven sus vidas como Jezabel, de manera arrogante, de manera terrible, siendo de mala influencia a quienes les rodean. Y dicen amar a Dios, pero son como Jezabel, practican el pecado constantemente, hacen lo malo, persuaden a otros al pecado, incitan a otros a la desobediencia a Dios, hacia las autoridades y hacia los demás. Animan a otros a rebelarse contra Dios, contra todo lo que es espiritual y realmente creo que esto no es correcto y no es la voluntad de Dios. Hay que reconocer que hay creyentes, y esto es una realidad, hay creyentes que son de muy mala influencia para otros, incluso creyentes que tienen muchísimo tiempo en el Evangelio son de mala influencia para otros creyentes que están comenzando en los caminos de Dios. Y esto es una realidad, no podemos ocultar el sol con un dedo. Animan a otros a lo malo, a alejarse de la voluntad de Dios porque no pasa nada. Y esto no es correcto, esto no está bien. Muchos, o algunos, por no generalizar, algunos cristianos o mal llamados cristianos, en este caso digamos que son cristianos carnales, incitan a otros al rencor, incitan a la división, incitan a la murmuración, al chisme, a vidas tan desordenadas como la de Jezabel. Hay personas que apoyan y consienten el pecado en sus vidas y en la vida de otros y por quedar bien no les dicen nada. Y esto es terrible porque esto no debe suceder en el pueblo de Dios. Incluso practican el pecado y aquellos que practican el pecado les da igual, no lo tienen en cuenta porque son como esos que dice el proverbio que no duermen si no han hecho lo malo. Pierden el sueño, si no han hecho caer a alguno. Y así viven muchos que se dicen llamar cristianos. Y en vez de corregir el pecado, así como lo hacía Elías, son como Jezabel y avivan el fuego de lo malo. Y como decía, seducen a otros y son de influencia muy mala para otros, incluso para la idolatría. Y la idolatría, no, en este caso, ya no me refiero a las imágenes, sino también a adorarse a ellos mismos, como ponerse el centro de sus propias vidas, haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios.
incitan a otros a rebelarse contra Dios, y esto es algo que vemos recurrentemente en algunas congregaciones. Hay personas que no han nacido de nuevo, pero creen que están haciendo la voluntad de Dios, porque sus vidas hablan de un deseo carnal de hacer lo malo, pero creen que están agradando a Dios. Viven como Jezabel, pero quieren aparentar que sus vidas son como las del profeta Elías, humildes y sumisos. Pero podemos engañar a los hombres, pero a Dios no le vamos a engañar. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Muchísimo, porque hoy es un mensaje que Dios nos quiere dar, un mensaje de reflexión. Es un llamado a la reflexión para cada uno de nosotros. Tiene que ver mucho con nosotros este mensaje porque debemos hacer un alto en el camino y pensar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana el día a día. ¿Estamos incitando a otros como lo hacía Jezabel a lo malo? ¿O estamos viviendo nuestra vida como Elías? ¿Estamos exhortando a otros como lo hacía Elías a dejar los malos caminos? ¿O estamos siendo partícipes de lo malo con otros? Saben, Jezabel acabó comida por perros. ¿Cómo quieres acabar tú? ¿Cómo quieres acabar? ¿Quieres acabar como Jezabel o quieres acabar como Elías arrebatado? ¿Cómo quieres acabar? Tú decides cómo quieres. Tú decides cómo quieres vivir, cómo quieres acabar tu vida, cómo vivir este tiempo que Dios te ha permitido vivir hasta el día de hoy. Tú decides y la decisión que tomes marcará la diferencia y el destino eterno, que no es cualquier cosa. La palabra de Dios la semana pasada, hace 2 semanas, la analizábamos y hablábamos de Elías como que era una persona dócil, una persona sumisa que se sometió al señorío de Dios en su vida. Como hijo, ¿cómo eres tú? ¿Eres como ese hijo dócil, sumiso, obediente como Elías a la voz de Dios, a la voz de tus padres? ¿O eres como Jezabel, rebelde, desobediente a la voz de Dios y a la voz de tus padres? Hay creyentes que son como Elías. Hay creyentes que animan a otros, que exhortan a otros a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo correcto, que ayudan a otros a acercarse cada día más a Dios, a tener temor de Dios, que los consuelan, que les ayudan, que sirven a sus semejantes como servía a Cristo, que se identifican con el dolor ajeno y también sufren con ellos. Pero hay otros creyentes que son como Jezabel, que no son dóciles a su voz, que se sirven de otros y no sirven a nadie, que se aprovechan, que no tienen temor de Dios, que no consuelan, sino que más bien añaden más carga, que no son esas personas que envían paz, sino que transgreden la voluntad de Dios y no son de edificación para otros. Y esto es algo que preocupa y que a nosotros como pastores en la iglesia nos preocupa. Y nos preocupa porque puede que algunos de los que nos rodean, algunos de ustedes, esté creyendo que esté actuando como Elías y realmente su vida sea como Jezabel. No sé si ustedes se han autoanalizado, se han meditado la manera como viven sus vidas cristianas y cómo vivimos nosotros nuestra vida cristiana en líneas generales. No sé si ustedes se han puesto a pensar qué clase de influencia somos a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos, porque somos de influencia. Sus ojos nos ven como modelos a seguir. Cristianos en la iglesia incluso pueden vernos como modelos a seguir. Pero ¿cómo vivimos? ¿Estamos viviendo como Jezabel o estamos viviendo como Elías? Elías era una persona conforme a la voluntad de Dios. Jezabel era conforme a la voluntad de la carne, conforme a la voluntad de Satanás. ¿Cómo eres? Y lo importante no es cómo eres. Lo más importante aún y lo más relevante de este mensaje es cómo quieres ser. ¿Quieres seguir siendo como Jezabel? Si eres como Jezabel, idólatra, falsa, haciendo lo malo, siendo de influencia negativa para quienes te rodean,
incluso para ti mismo y para tu propia familia? ¿Quieres seguir siendo así? ¿O quieres ser como Elías? Si quieres seguir siendo como Jezabel, tu fin, las consecuencias de la manera en que estés viviendo serán terribles. De hecho, basta con ver la palabra de Dios, por ejemplo, en Deuteronomios y pasajes del Nuevo Testamento que nos llaman la atención en ese tema. Incluso el Apocalipsis está cargado de juicios contra aquellos que desobedecieron, no quisieron tener en cuenta la voz de Dios en sus vidas y se lamentarán, porque llegará el día en que toda rodilla se doblará y unos serán llevados al cielo y otros perecerán y el tormento será eterno. ¿A qué lugar quieres asistir? ¿Qué lugar anhelas? ¿A qué bando perteneces? ¿A los que adoraban a Baal con Jezabel? ¿O a los que fueron diferentes y tomaron la firme decisión de no adorar a Baal y de seguir ese culto idolátrico a ese Dios y fue diferente, como Elías? ¿A qué bando perteneces? ¿A los de Jezabel o a los de Elías? ¿A qué bando quisieras pertenecer? ¿Quisieras mantenerte firme en tu pecado? Aunque creas que vivas como Elías, ¿sigues viviendo como Jezabel? ¿O realmente quieres tomar hoy la firme decisión de ser como Elías o como Cristo? Es tu decisión personal. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cosas buenas o cosas malas? ¿Tesoros buenos o tesoros malos? ¿Qué es lo que transmites? Yo quiero animarles en este día a no dejarse arrastrar por el pecado como lo hizo Jezabel y el pueblo de Israel. No permitas que tu vida se contamine, ni tu corazón llegue a tal punto de rebeldía que te alejes totalmente y termines siendo devorado por los perros. No permites que otros sean de influencia para lo malo. Sé tú de influencia para lo bueno. No permitas que tu corazón se llene de rebeldía hacia Dios. No insistas en lo malo. No instes a lo malo. No seas de influencia para lo malo, para las personas que te rodean. Haz lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios específica para nuestras vidas. Si instamos a otros a desobedecer a Dios, cargaremos con consecuencias. Si eres como Elías, yo quiero animarte a no bajar la guardia, sino a mantenerte en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Porque si te crees que estás firme, ten cuidado y mira que no caigas. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, de lo que has aprendido hasta hoy. Y yo quiero animarles a eso, a que tu estilo de vida sea conforme a la voluntad de Dios. Desecha las obras infructuosas de las tinieblas en tu vida. Desecha la idolatría en tu vida. Si hay algún católico que me está viendo, a Dios no le agrada que sigas adorando imágenes. A Dios no le agrada que pongas tu confianza, tu esperanza en los ídolos. Dios quiere que tú te arrepientas de tus pecados, que pidas perdón a Dios porque le has ofendido, te has alejado de Él y te reconcilies con tu Creador. Y a los que nos están viendo, que a lo mejor no siguen la idolatría, pero están siendo rebeldes a la voz de Dios, porque creen que con sus años en el Evangelio, escuchando versículo tras versículo, creen que con eso son salvos y su vida a lo mejor no agrada a Dios, porque viven de tal manera que añaden pecado al pecado. Yo quiero animarles a todos y cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales a no ser rebelde. A los hijos, a los niños, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a no ser desobedientes y rebeldes a sus padres, a no incitar a otros y ser de mala influencia, de influencia mala para otros. Tenemos una responsabilidad, incluso los niños tienen una responsabilidad delante de Dios, de portarse bien, de hacer lo correcto, de ser de edificación, de ser de bendición para otros.
Pero tú decides qué quieres ser. Tú decides si ser como Jezabel o ser como Elías. Si hacer la voluntad de Dios o ser rebelde. Hermanos, Dios ha puesto estas palabras en mi corazón para animarles a todos ustedes que están ahí en casa o que están en los diferentes lugares escuchando este mensaje, para que cada día nos acerquemos más a Dios. Cada día hagamos la voluntad de Dios. Cada día hagamos lo correcto, lo que Dios espera de nosotros. Vemos mensaje tras mensaje, sermón tras sermón, estudio tras estudio, y pareciera que para algunos la vida no cambia. Siguen siendo los mismos que antes de conocer al Señor, como Jezabel, que dedicó toda su vida al pecado, a incitar a otros, de ser de influencia mala para otros. Pero también vemos personas como Elías, que son dóciles y siguen creciendo en el conocimiento, no solo en el conocimiento intelectual, sino en la vida práctica, que es lo más importante. A ambos quiero animarles. A unos a arrepentirse de sus pecados, de pedir perdón y reconciliarse hoy con Dios. Y a los otros a no bajar la guardia. Porque, como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y yo quiero que hoy hagamos una oración para que Dios nos ayude a poner por obra y a recordar estas cosas a lo largo de esta semana y de nuestra vida cristiana sea diferente a partir de hoy. Que tomemos la firme decisión de seguir a Cristo, de arrepentirnos de nuestros pecados cada día si hemos fallado, de no practicar el pecado, de no practicar lo malo como hacía Jezabel, sino hacer como Elías, humilde, manso y sumiso a la voz de Dios. Oremos, hermano. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que nos ve a través de las redes sociales. Yo te doy gracias por la oportunidad que nos has dado como iglesia de conocer cuál es tu voluntad específica para cada uno de nosotros. Padre, tú estás poniendo hoy delante de nosotros la bendición y la maldición. Estás poniendo delante de nosotros la vida o la muerte. Estás poniendo delante de nosotros la verdad y las consecuencias de vivir en la mentira y en la idolatría y en el pecado. Padre, yo quiero que tú nos ayudes en este día a ponernos de acuerdo contigo. Perdónanos si te hemos fallado, perdónanos si hemos sido en algún tiempo como Jezabel, que te hemos dado la espalda, que hemos dado entrada a la idolatría en nuestras vidas, que hemos dado entrada al pecado en nuestras vidas, que hemos dado cabida a la rebeldía en nuestras vidas. Y yo quiero rogarte que tú nos perdones y que nos ayudes a comenzar a partir de ahora una nueva página en nuestra vida. Nos está dando una página en blanco y que podamos nosotros, cada uno, no solo reconciliarnos contigo, sino vivir de tal manera a partir de hoy que tú puedas decir que cada uno de nosotros somos hijos amados en que tú tienes complacencia. Gracias por este tiempo, gracias por la disposición de las personas que jueves tras jueves, domingo tras domingo o vez tras vez tienen hambre y sed de tu palabra. Tienen hambre y sed de ser cada día más semejantes a Jesús, cada día más semejantes a Elías. Y te doy gracias, Señor, porque sé que muchas personas hoy tomarán la decisión de no ser más como Jezabel, de no ser piedra de tropiezo para tu obra, sino de ser canales de bendición como Elías y como Jesús. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú haces la obra. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les siga bendiciendo como hasta hoy. Y recuerden, no sean más como Jezabel, seamos como Elías. Que Dios les bendiga.